Hoy vamos a avanzar un poquito más con los temas de presupuesto y en este caso vamos a agregarle cómo podemos tratar de manejar la elaboración del presupuesto en entornos donde hay cambios importantes o se esperan cambios importantes en algunas variables macroeconómicas de relevancia. Nosotros hemos visto la semana pasada cómo hacemos los presupuestos en situaciones donde las variables macroeconómicas no cambian demasiado, ¿sí? Entonces, los presupuestos los armamos en moneda corriente, o sea, asumiendo que el, el valor de la moneda a lo largo de todo el periodo presupuestado no va a tener cambios o va a tener cambios mínimos. Cambios mínimos que son tan pequeños que no corresponde o no vale la pena considerarlos en un presupuesto anual, ¿sí? Si hay una inflación del 2%, por ejemplo, bueno, no vale la pena que nosotros ajustemos por inflación nuestros presupuestos al momento de elaborarlos, porque no es una cifra significativa. De todas maneras, el 2% proyectado en muchos años termina siendo bastante, pero con un horizonte de planeamiento de un año, un 2% no es demasiado relevante. Pero la realidad que nosotros vivimos es distinta y entonces nosotros tenemos que tratar de ver cómo podemos manejar, o sea, qué herramientas tenemos y cómo podemos manejar situaciones donde se espera cambios importantes en algunas variables macroeconómicas de relevancia, ¿no? Entonces aquí lo que hemos tratado de listar de manera muy sintética son cuáles son esas variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense ustedes, acá hemos puesto la inflación, las variaciones en el tipo de cambio, precio de las monedas extranjeras, en particular el dólar en nuestro país, y los temas de las tasas de interés, que, bueno, suelen tener impactos muy cambiantes en nuestro país, ¿sí? Según los momentos. Estos están definidos acá como variables macroeconómicas que intervienen en la elaboración del presupuesto y después van a influir a lo largo del periodo de ejecución del presupuesto, de acuerdo a cómo los hemos estimado, si estimamos correctamente o no. Y acá, bueno, tienen un listado de variables propias de la empresa, donde, digamos, la empresa tiene más injerencia en cuanto a su determinación y al comportamiento esperado de esas variables, ¿no? Cambios en los precios de venta que no obedezcan a cuestiones inflacionarias o de tipo de cambio, cambios en los precios de los insumos, el costo laboral, condiciones de cobro de los clientes, condiciones de pago a los proveedores, estructura de financiamiento, capital propio de terceros, niveles de actividad, necesidades operativas de fondos, que después vamos a señalar a qué nos referimos con esto. Hoy, entonces, todos estos aspectos, bueno, de alguna forma los hemos estado contemplando en la reunión pasada. Hoy vamos a ver de qué manera podemos tratar estas situaciones, ¿eh? Variación inflacionaria, variación en el tipo de cambio y variaciones en la tasa de interés. Primero que nada, vamos a tratar de ver aquí una cuestión importante, y es esta, que tal vez algunos de ustedes, bueno, lo tengan presente, ¿no? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que eh, la inflación es del 5%, supongamos, y la tasa de interés es del 7%, ¿qué impacto tiene esto? Una inflación del 5% y una tasa de interés del 7%. ¿Qué les parece? ¿Cómo puede impactar? ¿Cómo impacta económicamente una situación de ese tipo? Si decimos, por ejemplo, el año próximo, bueno, supongamos el año que estamos más estables, ¿no? El año próximo va a haber 5% de inflación y la tasa de interés va a ser del 7%. ¿Qué significa eso?
O el mes que viene va, porque para los valores que estamos teniendo en Argentina actualmente podemos decir que el mes que viene la inflación va a ser del 5% y la tasa de interés del 7%. ¿Qué significa? La tasa de interés está sobre la inflación, por lo cual es un costo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué más podemos decir? Acá está puesto, ¿no? ¿Sabemos la diferencia entre interés nominal e interés real? En real sería ese 2% que hay de diferencia entre la inflación y la tasa. Ujú, claro. Sí. ¿Y qué es así? ¿Se resta? Bueno, acá hay un par de temitas que es importante que ustedes conozcan, insisto, más allá de que probablemente los vuelvan a ver en alguna otra materia, pero estas cosas son buenas ya saberlas lo antes posible, ¿no? Nominal, bueno, el propio término lo indica, es lo que se va a aplicar de acuerdo al valor que esté consignado. O sea, una tasa nominal, ¿sí? Una tasa de interés nominal significa que sobre el monto del capital que se ha colocado en una imposición o sobre el cual se quiere calcular intereses, es la cuenta que se hace para determinar el interés. Eh, real, el interés real, ¿sí? Significa que es el interés que va a existir una vez considerado o segregado el impacto de la inflación. Es decir, por arriba o por debajo de la inflación. ¿Sí? Ese es el concepto de interés real. De manera que, bueno, el nominal siempre es positivo, ¿no? Bueno, excepcionalmente puede haber un interés negativo, pero esos han sido unos casos muy especiales en Europa hasta hace poco, ahora ya no, que había muy poca inflación. Pero digamos, lo usual, el nominal siempre es positivo, ¿sí? Pero el real puede ser positivo o negativo, porque depende de esta relación entre el interés nominal y la tasa de inflación. El interés real será positivo cuando el interés le gana a la inflación y será negativo cuando el interés es menor que la inflación. ¿En qué caso puede ser, a ver qué les parece, el interés real igual al nominal? ¿En qué situación podemos encontrar que el interés real es igual al nominal? ¿Cuándo les parece? ¿O qué tiene que ocurrir para que sea así? Si no hay inflación, ¿qué pasa? Si no hay inflación, ¿qué va a pasar entre el interés real y el nominal? Si hay cero, sería la misma. Claro. Si no hay inflación, si la inflación es cero, el interés real es igual al nominal.
exactamente. Ahora, acá lo que quiero señalar también es que la cuenta del interés real no es una resta, ¿sí? Nosotros así rápidamente podemos hacerlo restando, decir, bueno, si el interés va a ser el 7 y la inflación el 5, el interés real es del 2%, ¿no? Pero no es técnicamente correcto hacer una resta, sino la forma técnicamente correcta de calcular el interés real es hacer esta cuenta. Es 1 más la tasa de interés dividido 1 más la variación inflacionaria. Entonces da menos que una resta. ¿Sí? En el denominador ponemos la tasa de variación inflacionaria, porque lo que estamos calculando es lo que va a incrementarse por arriba de la inflación. Entonces, no tengo que restar los valores, sino que tengo que dividirlos. En el numerador pongo 1 más la tasa de interés y en el denominador pongo 1 más la tasa de inflación. Entonces así calculo la relación que hay entre uno y otro. Si lo hago restando, es técnicamente incorrecto. Un pequeño detalle. Obviamente, si hay poca variación, no hay mucha incidencia, mucho impacto en que lo haga restando, pero sepan que técnicamente es incorrecto. La forma de hacerlo es como les acabo de decir. Las tasas no se restan. Bueno, entonces ya tenemos este concepto. Nosotros podemos ver los valores reales comparando con el rendimiento nominal de algún activo, ¿sí? Por ejemplo, la tasa de interés, pero también podríamos poner la variación en el tipo de cambio respecto de la inflación. Y ahí obtengo los valores reales, que pueden ser, como les decía, negativo o positivo, de acuerdo a cómo haya sido la variación del valor de esos activos o pasivos, digamos, bueno, de esos instrumentos o bienes con respecto a la inflación. Un cálculo similar lo podemos hacer para el valor de ciertos productos, el valor de las monedas extranjeras, etc. Siempre para ver la variación real, donde tomamos lo nominal y la inflación. Esto nosotros lo podemos hacer para analizar lo que pasó, ¿sí? O lo podemos hacer también para proyectar, o sea, bueno, según cómo imaginemos que van a ser el comportamiento de las variables hacia el futuro. Vamos a ver entonces ahora un caso, ¿sí? Para tratar de entender, digamos, cómo es el comportamiento de distintos activos y pasivos frente al problema inflacionario, porque en definitiva nosotros lo que estamos tratando de hacer es ver cómo manejamos las situaciones de elaboración de un presupuesto en entornos inflacionarios. Vamos a decir previamente algunas consideraciones generales sobre cómo manejar esto. Nosotros, la técnica de presupuestación habitual es hacer el presupuesto en moneda corriente, ¿sí? La moneda que consideramos que va a haber que cobrar o pagar en cada uno de los momentos, ¿sí? Si no hay inflación, no hay ningún problema con ello. Nosotros podemos hacer también el presupuesto en moneda corriente en entornos inflacionarios, y entonces yo tengo que considerar para cada periodo que estoy presupuestando de qué manera va a impactar la inflación y agregársela a los valores que que tome en consideración. Esto es una forma frecuente de hacerlo. Igualmente, el impacto inflacionario está proyectado, lo que está metido dentro de esos valores que nosotros estamos calculando en moneda corriente, ¿sí? Por ejemplo, el presupuesto de la nación, para salirnos del tema del presupuesto de empresa y hablar de los presupuestos del Estado,
el presupuesto de la Nación está tomando una pauta inflacionaria y calculando de qué manera esa inflación va a estar metida dentro de los valores de ingresos por impuestos y gastos del Estado. Entonces se discute mucho en este momento, bueno, qué pauta inflacionaria están considerando para elaborar ese presupuesto, porque de acuerdo a qué pauta se tome, los valores serán distintos. Ahora, esta es una forma de armarlo. Otra forma de armarlo es hacer el presupuesto en moneda constante, ¿sí? O sea, en monedas del mismo poder, valor adquisitivo. Y en ese caso nosotros podemos reexpresar por la inflación que estamos proyectando las cifras que estamos estimando de nuestro presupuesto al final del periodo proyectado, ¿sí? O hacerlo al valor actual, al valor presente. O sea, decir, presumir que va a haber estimar una cierta inflación, calcular de qué manera va a impactar en nuestros valores esa inflación y retraerlo todo al momento actual, de manera de tenerlo expresado en la moneda de poder adquisitivo del presente actual. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Yo puedo armarlo en moneda corriente, ¿sí? Moneda corriente es lo que se usa, si no hay inflación no hay ningún problema. Si hay inflación y estoy en moneda corriente, tengo que considerar cómo la inflación va impactando en cada uno de los valores que estoy estimando. Después, ese mismo que está hecho en moneda corriente, puedo presentarlo en moneda de cierto poder adquisitivo en determinado momento, ¿sí? Que los momentos a considerar serán al final del periodo que estoy presupuestando, ¿sí? Toda moneda ajustada por inflación a ese momento que estoy estimando, o al momento actual, ¿sí? Moneda de poder adquisitivo del momento en que se está haciendo el presupuesto. Ahí vean ustedes, tienen tres formas de preparar el presupuesto. Los impactos que se generan y cómo se muestran son diferentes, ¿sí? Ahora vamos a ver en el ejemplo esto. Y también nosotros podemos pensar que armamos un presupuesto en moneda extranjera, ¿sí? Nosotros podemos armar nuestro presupuesto en moneda extranjera, entonces allí tenemos que considerar los valores en moneda nacional y convertirlos en moneda extranjera. Ahora, en el ejemplo también vamos a ver cómo podemos hacer en este caso para cubrir esa situación. Bueno, nosotros para armar nuestro presupuesto vamos a hacer y ver cómo impactan estas variables, vamos a hacer una hipersimplificación. Entonces nosotros vamos a suponer una situación inicial, ¿sí? Y vamos a suponer que no hay ninguna transacción entre el momento inicial y el momento final que se está proyectando, excepto el devengamiento de los intereses sobre las deudas. Nada más. O sea, no hay ni venta ni compra. Esto es una simplificación para mostrar el impacto muy claramente que el comportamiento de estas variables tiene. Si ustedes le agregan las operaciones, bueno, sobre esas operaciones estarán también los impactos de las variables que estamos considerando acá. Pero esto es para simplificar y mostrar de forma clara, ¿sí? Y sin la complejidad de meter muchas transacciones, cómo impactan estos factores. Entonces nosotros vamos a dar esta situación inicial y detengámonos un momento a analizar el comportamiento de cada uno de estos activos frente a las variaciones inflacionarias. Entonces, fíjense ustedes. Dice disponibilidades que tenemos en el inicio 2000, ¿no? Y lo clasificamos como un rubro monetario. ¿Qué querrá decir esto de monetario y de no monetario?
Si yo tengo 2.000 pesos en la billetera, ¿sí? Hoy, y el mes que viene está prevista una inflación del 8%, supongamos, o 7%, ¿va? Más o menos como fue la del mes pasado, del 7%. ¿Qué le va a pasar a mis 2.000 pesos que tengo en la billetera? Van a perder valor. Claro. ¿Por qué van a perder valor? Porque hubo inflación. Uh-huh. ¿Y cuánto voy a tener dentro de un mes? ¿Va a Voy a cambiar? seguir teniendo, ¿Va a ser más o voy a menos? tener, voy a tener la misma plata, pero voy a poder adquirir menos cosas, digamos. Uh-huh. Así es. Entonces, aquellas partidas que reflejan sumas que no tienen ninguna, no está contemplado ninguna variación, que van a ser siempre la misma moneda, ¿sí? No hay ajuste, no hay valor de cotización, no hay reexpresión de ningún tipo, las consideramos monetarias. O sea, siempre va a ser esa cantidad de dinero. Y acá, como esto es un activo que nosotros tenemos, o sea, los 2.000 pesos que tenemos en la billetera, dentro de un mes, si seguimos teniendo esos 2.000 pesos, van a ser 2.000 pesos, pero el poder de compra va a ser menor porque va a haber una inflación. Entonces, la inflación me va a generar una pérdida, ¿eh? Lo que está puesto acá. No se ajustan y generan pérdidas por inflación. Ahora, nosotros también tenemos una inversión en dólares, ¿no? Una cuenta en dólares, ¿sí? Bueno, la consideramos no monetario, ¿sí? La ponemos como no monetario porque bueno, va a ir reflejando el valor de la variación en el tipo de cambio, ¿sí? No de la inflación, sino de la variación en el tipo de cambio, ¿eh? Entonces ahí habrá una relación también, ¿no? Porque estará la relación entre la variación inflacionaria versus la variación en el tipo de cambio, ¿no? Y bueno, ganaré si la variación en el tipo de cambio supera a la inflación, y si no, será una pérdida. Es decir, si yo lo que preveo es que la variación en el tipo de cambio sea del 10% y la inflación del 7%, voy a ganar, ¿sí? Manteniendo estos activos en moneda extranjera. Y ya le digo, no el 3%, ¿eh? Es un poco menos, haciendo la cuenta que vimos antes, pero voy a ganar. Y al revés, si la inflación aumenta más que el tipo de cambio, voy a perder con respecto a la inflación, ¿eh? Aquí, entonces, juega el factor variaciones en el tipo de cambio en relación con la inflación. Cuentas a cobrar que no tienen ninguna cláusula de ajuste, es un rubro monetario también, y también generarán pérdidas por inflación, porque lo que voy a cobrar dentro de un mes va a ser la misma plata que ahora, y con la inflación va a valer menos esa plata. Acá, caso de mercaderías no monetarias, porque bueno, la mercadería tiene un valor que va cambiando. ¿Y en qué manera va cambiando? Bueno, va cambiando de acuerdo a cómo cambie ese valor de la mercadería, y si gano o pierdo con respecto a la inflación dependerá de si el valor de mi mercadería aumenta más o menos que la inflación, ¿eh? Sí, que por alguna circunstancia podrá hacer que aumente más, en otros casos que aumente menos. Después tenemos los bienes de uso, que es un rubro no monetario, porque es el activo fijo que nosotros tenemos, las máquinas, los equipamientos, las plantas. Los intangibles también estarían acá, las licencias, el software que uso, etc. Y el tratamiento que habitualmente se le da, y esto viene de conceptos contables, es que nuestros bienes de uso van a aumentar su valor nominal de acuerdo a cómo vaya cambiando la inflación, ¿sí? Obviamente esto puede no ser así en todos los casos, ¿no? Esto es una cuestión
más bien contable. También en la contabilidad habría que contemplar situaciones donde la realidad económica sea parte de esto. Pero la idea que subyace aquí es que si yo tengo un activo fijo destinado a producir, bueno, el valor de ese activo va a ir aumentando nominalmente de acuerdo a cómo sea la inflación. En consecuencia, la inflación no me va a hacer perder ni ganar sobre mantener ese activo fijo. Por eso no monetario. Ahora, obviamente, uno puede decir, bueno, pero mi activo fijo es una maquinaria que vale en dólares, ¿sí? Extranjera, importada, entonces tiene un precio en dólares. Bueno, ahí podría decir, en realidad, ahí tendría que considerar para valorizar mi activo fijo también las variaciones en el tipo de cambio. Pero en la práctica, si bien lo que acabo de decir es cierto, en la práctica se utiliza el criterio contable, es decir, bueno, el activo fijo va a mantener, va a ir cambiando nominalmente su valor de acuerdo a cómo sea la inflación, entonces no me va a generar resultado, no voy a ganar o perder con mi activo fijo en relación a la inflación. La amortización es otro tema, la tengo que considerar, ¿sí? Pero no que me genere ganancia o pérdida como consecuencia del impacto inflacionario. Y si nos vamos al pasivo, bueno, la lógica de ver el pasivo es al revés de la que veíamos en los activos. Así como yo decía que si tengo 2.000 en caja, al cabo de un mes, esos 2.000 me permiten comprar menos cosas porque hubo inflación. Si yo debo 300, como dice acá, al cabo de un mes, en realidad pagando los 300 pago menos en términos reales, porque por inflación valen menos esos 300 pesos, entonces he ganado. Es al revés de los activos monetarios. Los pasivos monetarios te dan ganancia como consecuencia de la inflación. Es decir, si hay inflación conviene deber plata, ¿sí? Deber plata que, por ejemplo, no tenga interés. Ahí gano. Bueno, eso es lo que está ocurriendo acá. Está ocurriendo acá. Y las deudas financieras acá, que están puestas como monetarias, se entiende que son deudas financieras en pesos, si fueran en dólares sería otra cuestión. Pero ¿qué pasa? Las deudas financieras tienen intereses. O sea, yo tengo que considerar también, tomar en cuenta que, bueno, si el banco me prestó plata, no le devuelvo a la misma plata que me prestó, sino le devolveré la misma plata más un interés. Entonces, al jugar allí el interés, ahí también tengo que considerar si estoy pagando o me van a cobrar y yo voy a pagar un interés que en términos reales sea positivo o no, o que sea negativo, que sea igual que la inflación, que sea neutro. El análisis que veíamos antes. Si la tasa de interés que tengo que pagar es menor a la inflación, yo me beneficio. Si la tasa de interés que tengo que pagar es superior a la inflación, estoy pagando un interés real positivo y, bueno, estoy pagando un interés. De la otra manera estaría ganando, no pagando. Este es un tema importante y también si ustedes miran lo que se está hablando, lo que se está hablando estos meses acerca de la tasa de interés, bueno, si tiene que ganarle o no ganarle la inflación, está también en función de esto. Piensen ustedes que también esto se ve, acá lo estamos presentando del lado de la empresa que toma préstamos, pero nosotros podemos ser inversores, o sea, colocar dinero a tasa de interés, ¿no? Entonces, ahí también, bueno, jugará si el interés es real o no, y entonces por eso las autoridades del Banco Central dicen, bueno, si damos mayor interés y tratamos que el interés real sea positivo, la gente va a querer ahorrar en pesos y no buscar otros activos. Allí, entonces, ven cómo juega. Ahora, supongamos que nosotros pagamos un dinero acá, ¿no? Por las deudas financieras le pagamos una tasa de interés al banco. Y nosotros podríamos tener también un activo, una inversión no en dólares, sino en plazo fijo que cobra un interés, ese plazo fijo. ¿Cuál es más alta? ¿La tasa de lo que pago
o la tasa de lo que cobro? La tasa de lo que pago. Claro, porque si no el banco estaría perdiendo plata. Es muy poco probable que ocurra lo contrario, ¿eh? El banco, eh, el banco te cobra cuando te presta, ¿sí? Sería la tasa que yo estoy pagando aquí, ¿sí? Y a los inversores que le llevan el dinero le paga un interés, ¿sí? Entonces tiene que ser menor para que al banco le quede una diferencia. Es lo que, con eso el banco paga sus gastos y obtiene una ganancia, ¿eh? ¿Sí? Puede haber excepcionalmente algún momento en que no sea así, porque tal vez obtuvimos un préstamo promovido y con una tasa menor, o tal vez hemos concertado un préstamo hace mucho tiempo que tiene una tasa menor y ahora la tasa es mayor, pero lo que ocurre, lo que es esperable es eso, ¿no? Que la tasa que nosotros pagamos de interés por nuestras deudas es mayor a la que podemos cobrar por nuestras inversiones. Ahora, cuando se habla de, entonces, otro detalle y una cuestión, digamos, para entender lo que se dice habitualmente y, bueno, digamos, los términos que se manejan en estas cuestiones financieras. Cuando se habla de tasa activa y de tasa pasiva, ¿a qué se refiere? O sea, cuando oímos hablar, bueno, la tasa activa de los bancos es tanto, la tasa pasiva es tal otra, ¿a qué tasas se están refiriendo? Bueno, cuando ustedes escuchen hablar de eso, es la visión del banco. Está puesto del lado del banco, que es un espejo, o sea, da las caras al revés, ¿sí? Si nos dicen la tasa activa, ¿sí? Es la que cobra el banco, ¿sí? Entonces la que pagamos nosotros y nosotros le pedimos plata al banco. Cuando se dice la tasa pasiva, es la que paga el banco a sus inversores y en realidad es la que cobramos nosotros como inversores. Está puesto al revés. Y la diferencia para los bancos entre la tasa activa y la tasa pasiva es lo que se llama spread. Spread es la diferencia entre las tasas activas que cobran los bancos y las tasas pasivas que pagan a sus inversores los bancos. Esto es un pequeño detalle del mundo de las finanzas. Bueno, entonces ya les comenté lo de las deudas financieras. Acá en este caso hay deudas financieras corrientes y no corrientes. Y después tenemos el patrimonio neto, el capital de los propietarios. El capital de los propietarios se considera no monetario, es decir, que lo que se espera es que a lo largo del tiempo el capital aportado por los propietarios tenga el mismo poder adquisitivo, o sea, que se vaya ajustando por inflación. Si esto no ocurre, habrá pérdidas, y si tengo más, serán ganancias, ¿no? Esta es también una forma de medirlo de base contable, es decir, que el capital sea una cantidad de moneda de valor adquisitivo homogéneo a lo largo del tiempo, o sea que nominalmente vaya cambiando para reflejar los cambios como consecuencia del impacto de la inflación, pero nosotros tenemos que saber que muchas veces nosotros el capital invertido lo medimos, por ejemplo, en dólares. Decimos, bueno, en tal negocio puse tantos dólares y entonces yo quiero tratar de tener más dólares después de un tiempo que antes. O sea, yo en este negocio tengo invertido $100.000, bueno, dentro de un año quiero tener $100.000 más algo más. Entonces ahí no entra solamente la inflación, ¿no? La inflación va a impactar igual, pero también va a ser el impacto de las variaciones en el tipo de cambio. Este es el concepto que contablemente se llama capital a mantener, o sea, el capital de los propietarios, cómo se considera a lo largo del tiempo.
una cierta cantidad de dinero expresado por inflación, una cierta cantidad de moneda extranjera, una cierta cantidad de dinero que refleja el valor de ciertas mercaderías. O sea, yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, mi capital a mantener son 10.000 barriles de petróleo, ¿sí? El equivalente a 10.000 barriles de petróleo, porque yo estoy en el negocio del petróleo y es lo que invierto ahora y es lo que quiero tener, al menos eso en el futuro, y bueno, y más en función de la ganancia que obtenga. Pero contablemente lo usual es manejarlo en pesos de igual poder adquisitivo. Entonces acá está definido como no monetario, se ajusta por inflación y no genera resultados por inflación. Entonces aquí estas menciones de se ajusta y no se ajusta, y si genera resultados o no, son de tipo contable, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos llegar a ver es que si ajustamos un valor por inflación, ¿sí? No va a tener impacto a la inflación, ¿sí? Y si no se ajusta por inflación, ¿sí? La inflación sí va a impactar sobre ese valor, está como cruzado esto. Entonces, el capital lo ajustamos por inflación, entonces no me genera resultados por inflación. El activo, los bienes de uso, lo ajusto por inflación, entonces no me genera resultados por inflación. La disponibilidad no se ajusta por inflación, entonces sí tengo impacto por las pérdidas, voy a tener impacto como consecuencia de la inflación. Esto es imprescindible entenderlo, porque si no, no sabemos cómo armar un presupuesto en un entorno inflacionario. Estos conceptos hay que comprenderlos para poder después aplicar la técnica de construir el presupuesto en un entorno inflacionario. ¿Se entiende todo lo que hemos dicho? Sí, profe. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver algunos ejemplos, simulamos, ¿sí? Y vamos a tratar de ver algunos ejemplos de cómo influye todo esto. Vamos a empezar primero por lo que sería el más sencillo, ¿sí? Vamos a ocultar algunas columnas. Bueno, esta primera columna, estas primeras columnas de esta simulación, vamos a hacer 3 simulaciones. Esta simulación corresponde a un presupuesto preparado en moneda nominal en cada momento y no está considerado el efecto inflacionario. O sea, no hacemos ajuste por inflación. Las diferencias de cambio corresponden a la valorización de las mercaderías. Perdón, va a haber diferencias de cambio, resultados por valorización de mercaderías e intereses. Todo se va a mostrar a valores nominales sin calcular la incidencia real, sin impactar sobre ellos la inflación proyectada. Sería el presupuesto que armamos, como les decía, en moneda corriente, considerando que hay inflación, pero sin hacer el ajuste por inflación. O sea, la inflación impacta, pero nosotros no hacemos ajuste por inflación. Entonces, les decía, son las cifras que hay al inicio, no hago ninguna operación, ¿sí? Lo único que va a ocurrir durante el lapso proyectado es que se van a generar los intereses y va a haber variaciones en las variables que estamos presupuestando, ¿no? Entonces, la inflación no se hace el ajuste, pero proyecto un 40% de inflación. La variación en el tipo de cambio que estoy proyectando aquí es del 90%, y los intereses
que se van a devengar son del 30%. ¿Sí? Entonces, con esos factores, nosotros podemos armar esto. ¿Sí? Los 2000, ¿por qué están los 2000 acá? Porque son monetarios, o no se ajustan. Claro, yo si tengo al inicio 2000 y durante todo el lapso que estoy proyectando no va a pasar, no voy a cambiar nada, voy a seguir teniendo 2000 al final. Aquí tengo 190. ¿Por qué tengo 190? Porque hay un 90% proyectado para el tipo de cambio. Claro, estas inversiones en dólares al final del periodo proyectado van a valer 190, porque yo estoy proyectando que el tipo de cambio va a aumentar en un 90%. Y acá, ven, me está generando acá en esta columna pongo diferencia de cambio y tenencia, resultado por tenencia. Me está generando un resultado de 90, nominal, porque como les dije no estoy considerando la inflación. Es como una ganancia nominal, no es real, es una ganancia nominal de 90. Los 200 quedan igual, por las cuentas a cobrar son monetarias. La mercadería, ¿sí?, dice 420. ¿Y por qué dirá 420? Porque se ajustan por inflación. Claro. El 300 más el 40. Exactamente. Yo estoy considerando que mis mercaderías el aumento de precio que voy a tener en mi mercadería va a seguir a la inflación. Entonces, como la inflación proyectada es del 40, estoy estimando que esas mercaderías van a valer entonces 420. Da un resultado de 120. Este es un resultado por tenencia, se llama contablemente, ¿no? Esta es la diferencia de cambio y este es por tenencia. Bueno. Acá. Dice, los bienes de cambio no se ajustan, se ajustan por inflación y no generan resultados. Acá los estoy manteniendo al mismo valor. ¿Por qué? Porque los dejé al mismo valor. Porque dije que no hago ajuste por inflación. Por eso lo dejé al mismo valor. Si hiciera ajuste por inflación, los tendría que ajustar, es lo que vamos a ver en otra simulación. Por eso lo dejé así. Los factores que ajusté acá, ¿sí?, fue para valorizarlos a su valor de mercado. ¿Sí? No es ajuste por inflación. Lo puse al valor de mercado, acá de acuerdo al tipo de cambio y acá de acuerdo al valor de mercado de los bienes de cambio, de las mercaderías. Bueno, no hice ajuste por inflación, entonces lo dejo al mismo valor. No hago ajuste por inflación en este presupuesto, lo dejo al mismo valor. Me da entonces total de activo proyectado 4.510. Vamos a ver acá qué pasa. Bueno, las cuentas a pagar no cambian. Ya les digo, entonces estamos haciendo que no haya ninguna transacción. Lo único es el interés. Y si en cambio, como hay el interés, sí lo voy a considerar que es del 30%, y lo que hago es, como no lo pago, lo capitalizo. Lo incluyo como deuda. ¿Ven? Tenía 500. ¿Sí? El interés es del 30%. ¿Sí? Bueno, en este caso, como no hago nada, no hago ninguna transacción, no lo estoy pagando. ¿Sí? Si no, tendría menos disponibilidad.
podría haberlo hecho así, pero acá no, lo considero que el interés va a aumentar la deuda, entonces por eso pasó a 6,50. Es el 30% de los 500. ¿Sí? Este interés que está puesto acá, menos 150, como pérdida con el signo negativo, ¿no? Está puesto con el signo negativo, da 6,50. Entonces yo voy a tener, con el interés acumulado a la deuda al cabo del periodo, una deuda de 6,50. En lugar de 500 va a ser 6,50, porque se le agregó el 30% de interés. En el caso de las no corrientes ocurre lo mismo. Tengo 390, ¿sí? Que son 300 más el 30%, 390. En esta columna le puse los intereses nominales, ¿sí? Para después hacer el análisis y ver si balancea. Saco el total del pasivo, capital de los propietarios, 2.800, no los ajusto, porque no estoy haciendo ajuste por inflación. Y si ustedes se fijan, acá, para que todo esto balancee y se cumpla con la ecuación contable, que es activo igual a pasivo más patrimonio neto, acá está un signo cambiado para que el control sea cero, ¿no? Bueno, tengo que poner un resultado de 30. Resultado 30. Esto es pérdida o ganancia. Pérdida o ganancia. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo pueden pensar? Miren, acá saben que pasivo más patrimonio neto es 4.510, ¿no? Vamos a hacerlo algebraicamente y por cálculo de diferencias, ¿no? Porque 4.510 de ahí arriba. ¿Sí? Entonces, de los 4.510, una parte es pasivo, 1.740. Y queda entonces para el patrimonio neto 2.770. Ahora, si mi patrimonio neto es 2.770 al cabo del periodo proyectado y lo que tendría que tener es 2.800, ¿qué quiere decir? ¿Gané o perdí? ¿Voy a ganar o voy a perder? Voy a perder. Claro, tengo menos. Tengo menos. O sea, proyecto que voy a tener menos, voy a tener 30 menos. O sea, estos 30 son pérdidas. Fíjense ustedes que está acá, estas dos columnas nos permiten hacer la comprobación de esto. ¿Por qué? Porque acá estos 240 son los intereses, ¿sí? Que juegan en contra, como pérdida. Y estos 210 son las diferencias de cambio y los resultados por tenencias nominales que me generan 210. 240 menos 210 da 30. O sea, mi pérdida es 30. Con esto lo he comprobado, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces acá en esta simulación, donde no hay ajuste por inflación, yo puedo hacer la proyección, ¿sí? En un caso simple, sin transacciones, ¿no? O sea, manteniendo mi estructura patrimonial, donde solo impactan inflación, tipo de cambio e intereses, me dice que habré de perder 30. Pero, ¿estará bien o estará mal eso de que pierdo 30? ¿Qué opinan? Si alguien les trae este presupuesto, ¿no?
Miren, este negocio que está inactivo nos va a provocar esta situación y proyectamos perder 30 al cabo de este periodo que estamos presupuestando. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Qué se le podría decir al que te trae esto? Para mí faltan hacer los ajustes por inflación. Exactamente. Algo que le puede decir, mira, vos me estás trayendo esto a valores corrientes, pero no estás considerando la inflación, entonces probablemente tenga una pérdida mayor, no sean 30, ¿no? Probablemente sean más de 30 en este caso. Bueno, entonces, para analizar eso, vamos a ver de qué manera lo podemos armar considerando la incidencia de la inflación. Es decir, considerando la incidencia de la inflación para determinar el resultado que provoca el impacto de la inflación, porque acá hemos considerado que algunos activos varían con la inflación, como fue el caso de la mercadería, pero no he hecho una consideración completa de la inflación. Entonces nos vamos a meter en el otro modelo. Vamos a apuntar esto para que no nos confunda. Bueno, acá dice. Esta simulación corresponde a un presupuesto que está expresado en moneda del final del periodo. Y la diferencia de cambio, resultados por tenencia e intereses, vamos a mostrar valores reales, que está segregado el componente inflacionario. Es decir, acá lo que vamos a decir es, bueno, hagamos el presupuesto, ¿sí? Considerando el impacto de la inflación en la determinación de los resultados y expresémoslo en moneda del final del periodo. O sea, ¿cómo serían mis números en moneda del final del periodo? ¿Sí? ¿Qué inflación estoy proyectando para el final del periodo? 40. 40%. ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo hago? Bueno. Acá, ustedes en esta columna vamos a ir poniendo los valores, ¿sí?, que tengo que considerar haciendo ajuste por inflación. Entonces, los 2.000 van a seguir siendo 2.000. ¿No? ¿Sí o no? No, con inflación no son 2.800. Deberían ser 2.800, pero ¿yo qué voy a tener al cabo del Sí, 2.000? 2.000. Esta columna después está puesta, no, esta columna la hemos agregado acá, después la vamos a analizar, pero la vamos a colocar para calcular el impacto de la inflación. Pensemos cómo armamos el presupuesto, considerando que hacemos ajustes por inflación, pero ahora vamos a calcular por diferencia el impacto de la inflación, después lo vamos a calcular en detalle con las otras columnas. Entonces concentrémonos en la parte que está dentro del recuadro, ¿no? 2.000. Acá serán 190, ¿no? Es lo que va a valer la inversión en dólares al cabo del periodo proyectado con el 90% de variación del tipo de cambio. Las cuentas a cobrar siguen siendo 200,
la mercadería 420, porque dijimos que va a fluctuar su valor de mercado de acuerdo a la inflación. Y acá ahora sí voy a poner el ajuste por inflación sobre los bienes de uso. ¿Ven? Entonces acá yo estoy considerando el valor de los bienes de uso, 1.700 multiplicado por O19, ¿sí? Más 1, más el 40%, da un valor de 2.380. A diferencia de este, que lo había hecho sin considerar ajuste por inflación, acá tomo los 2.380 de los bienes de uso. Observen que acá no está puesto la amortización para no complicar. Está como que no hubiera habido amortización. Bueno, esto, la suma de activo corriente y no corriente me da 5.120. ¿Qué pasa en el pasivo? Bueno, los pasivos son iguales porque no se ajusta a ninguno de ellos. O sea que fíjense que acá estos tres valores van a estar coincidiendo con estos otros tres. Me da 1.350. Acá 390, ¿sí? Que es la deuda más el interés devengado, 390. Total, 1.740 del pasivo. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el capital? Bueno, yo como estoy haciendo, considerando el impacto de la inflación, ajusto el capital por inflación, los 2.800 iniciales, y eso son equivalentes con la inflación del 40% a 3.920. Y observen ustedes lo que ha pasado ahora haciendo este ajuste por inflación para llevar nuestro presupuesto a moneda de valor homogéneo del final del periodo presupuestado. Me da que pasivo más patrimonio neto 5.190, le resto 1.740 del pasivo, me da un patrimonio neto de 3.450, tendría que tener 3.920, y entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Gané o perdí esos 470? ¿Esos 470 que es ganancia o pérdida? Si tengo que tener 3.920 y tengo 3.450, ¿qué quiere decir? ¿Que gané o que perdí? No, que perdí. Perdiste. Perdimos, ¿no? Bueno, observen ustedes cómo, considerando, haciendo el cálculo del impacto de la inflación, acá se está hecho de manera un tanto indirecta, ¿no? Calculado por diferencia, pero sí estoy observando que la pérdida que estoy proyectando es mayor, no son 30. Era engañoso los 30. En realidad, al cabo del periodo, en moneda con un 40% de evaluación, como estoy considerando, mi pérdida va a ser de 470. Y esa sí es una pérdida real, digamos, haciendo las cosas correctamente. Yo tendría que tener más dinero del que yo estaría proyectando, tener más dinero del que voy a tener, entonces estoy proyectando una pérdida mayor. Era engañoso los 30, porque no estaba ajustando esto, bueno, y tampoco esto. Los dos cálculos que cambiaron aquí, observen ustedes, fue con respecto al otro, fue bienes de uso y capital de los propietarios. Pérdida de 470. Lo que hago acá es validar eso y calcular, tratar de validarlo y ver esa pérdida de dónde viene, o sea, cómo se originó. Los 30 lo había hecho entre diferencia de cambio y tenencia por cambios de valor nominal e intereses nominales. Pero ahora lo que voy a tratar de hacer es calcular la diferencia de cambio real, ¿sí? Y los intereses reales y el resultado por exposición a la inflación, o sea, el impacto de la inflación sobre este periodo que estoy proyectando. ¿En qué me impacta el tener cuentas nominales por encima de pasivos nominales?
sea, tengo más cuentas a cobrar que cuentas a pagar en moneda nominal. ¿Sí? Bueno, ¿qué hago para calcular esto? Bueno, yo lo que hago es como un juego, una técnica contable para facilitarme las cuentas, es toda la situación inicial, ¿sí? La reexpreso a moneda del final del periodo que estoy proyectando, ¿sí? O sea, todo lo que vi al inicio lo pongo con un 40% más de inflación. O sea, es lo que yo tendría que tener si todas mis partidas que tengo al inicio tuvieran un comportamiento similar al de la inflación que estoy proyectando. Y me da esta columna, que es una columna teórica que estoy considerando acá para ahora analizar las diferencias. Esto lo puedo hacer así acá porque es un ejemplo sencillo, ¿no? Donde no hay operaciones, sino la cosa sería un poco más compleja. Pero este es un ejemplo sencillo, entonces yo puedo calcular así los resultados reales. Y entonces vean qué muestra ahora esto. Yo por las disponibilidades tendría que tener al final, con una inflación del 40, 2.800, pero sigo teniendo los 2.000, quiere decir que pierdo 800 por impacto de la inflación. ¿Sí? Me perdí 800, en lugar de tener 2.800, que es lo que debía tener, tengo 2.000 solamente. ¿Qué ocurre acá con la inversión en dólares? Bueno, si la inversión en dólares siguiera la inflación, tendría que ser 140. Pero tengo 190. ¿Por qué? Porque la variación del tipo de cambio es superior a la inflación. Entonces, me gano 50. Esta es una diferencia de cambio real. Por encima de la inflación, voy a ganar 50. Recuerden que acá poníamos 90 porque estábamos calculando lo nominal solamente, ¿sí? Acá estamos segregando la inflación y nos da 50. De diferencia de cambio real. Acá, vean las cuentas a cobrar, bueno, deberían haberse ajustado, si se hubieran podido ajustar y ser 280, son 200, entonces estoy perdiendo 80. En el caso de las mercaderías, la 420, no hay ningún resultado real por tenencia porque mi mercadería estoy proyectando que fluctúe de acuerdo a la inflación, o sea, que siga la inflación, entonces no me genera ningún otro resultado. El caso de los bienes de uso, lo estoy considerando que van con la inflación, o sea que tampoco me está generando ningún resultado. Veamos los pasivos, ¿no? Entonces, una deuda de 300 debería haberse transformado en una deuda de 420. Pero en cambio mi deuda sigue siendo 300. Entonces quiere decir que acá con esto voy a ganar 120. La diferencia entre 420 y 300. Con los sueldos y cargas sociales a pagar deberían ser 560, pero siguen siendo 400, me gano 160. Con las deudas financieras, ¿no? Esta deuda financiera, que era de 500, con el 40% debería ser 700, ¿sí? Pero solo ha generado un interés de 150, ¿ven? Porque es lo que había calculado acá, ¿no? Con el interés del 30%. Quiere decir que acá no pagué intereses. El interés real es negativo, o sea, no es positivo, es negativo, y como esto es una deuda, me beneficio, ¿sí? O sea, estoy ganando plata teniendo ese pasivo. ¿Por qué? Porque una deuda que a valor de la moneda que estoy proyectando debería ser 700, con todos los intereses incluidos llega a 650, con lo cual me gano 50 en términos reales. Me gané 50. Llegan a ver esto porque es al revés, ¿no? O sea, no, el interés acá es ganancia y no pérdida. ¿Entienden por qué, no? Sí, profe, se entiende. Lo mismo ocurre acá, ¿sí? O sea, tengo 300 por inflación, deberían transformarse en 420, pero con el interés llegan solo a 390, me gano 30.
El patrimonio neto lo estoy reexpresando, o sea, el capital, perdón, lo estoy reexpresando, no genera ninguna variación. Sumo, ¿sí? Para que balancee lo pongo, bueno, para que dé cero el control lo pongo en el signo contrario. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en términos reales tengo una diferencia de 50 ganancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la devaluación proyectada le gana a la inflación. En el interés real tengo una ganancia, ¿sí? ¿Y por qué tengo una ganancia de 80? Porque el interés es menos que la inflación, ¿sí? Y entonces como el interés está sobre mis deudas, estoy ganando. Mi deuda con el interés crece menos que la inflación, entonces gano plata. He ganado plata, voy a ganar plata por deber dinero. 80, y si pierdo con el tema de mantener cuentas monetarias, nominales, por cifras bastante más altas. En 2.200 son mis activos monetarios, ¿sí? Y en cambio los pasivos monetarios son más, ¿sí? Bueno, acá también los que han generado resultados monetarios son estos dos, porque los otros está metido acá para calcular el valor real, ¿no? Entonces, por eso tengo más pérdida, más activos monetarios que pasivos monetarios, y eso me da la pérdida. Si la suma algebraica de estos tres valores da los 470 de pérdida que tengo aquí. Entonces lo he balanceado y ahí compruebo la pérdida. Insisto, acá ven que no hay operaciones, no hay venta, ni compra, ni nada. Esto está para mostrar el impacto de estas tres variables, ¿sí? Tipo de cambio, inflación y tasa de interés. Bueno, nosotros podríamos decir también, pero bueno, esto está expresado en moneda del final del periodo proyectado, ponerlo en moneda de presente, ¿sí? En valor, moneda de poder adquisitivo del momento presente. En ese caso, lo que tendríamos que hacer ahora con esto es todos estos valores, ¿sí?, que he puesto acá, cada uno de ellos dividirlo por 1.4, ¿sí?, que es la inflación proyectada para todo el periodo, y los tendría expresados en moneda del valor actual. Todas las partidas las divido por 1.4 y lo tengo en moneda del valor presente. Que no sé si está hecho más acá. Bueno, no está acá. Bien, ahora esto es... entonces hemos hecho presupuesto a moneda corriente en entornos inflacionarios, presupuesto a moneda constante, ¿sí?, a moneda homogénea en entorno inflacionario, y vamos a hacer otra simulación en dólares. ¿Cómo hago esto? Presupuesto lo llevo a dólares. Que es esta última simulación. Es un presupuesto convertido a dólares, se toma cotización al inicio el valor de 10 por dólar y al final del periodo la cotización con el aumento estimado. Se convierten a dólares los valores en pesos al cierre. El capital se mantiene en dólares porque los accionistas evalúan el rendimiento de la inversión en esa moneda. Bueno, vamos a poner entonces acá, tenemos que mostrar algo más, no nos alcanza con mostrar esto solo. Vamos a mostrar. Vamos a mostrar hasta ahí, a ver si ya nos alcanza. Bueno, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Entonces nosotros estamos diciendo que tenemos este presupuesto en pesos, estamos operando en pesos, pero nosotros lo queremos armar
en dólares, ¿sí? Convertido a dólares. Obviamente, si nosotros podríamos hacer mes a mes, si estamos haciendo un presupuesto anual, todas las conversiones a dólares y calcular el presupuesto en dólares. Acá está simplificado, ¿no? Como ven, y estamos tomando una situación inicial que es la misma que va a haber al final. Entonces, veamos esto, ¿no? Nosotros tenemos aquí, hemos convertido en esta columna, ¿sí?, la situación inicial de acuerdo con el tipo de cambio inicial. Hemos dicho que el tipo de cambio inicial es 10 y que fluctúa un 90%, o sea que al final va a ser 19. Esta columna inicio es la columna del inicio de acá, ¿sí?, convertida a dólares. Todo esto mismo que está acá, dividido 10, y es la situación inicial que yo tengo en dólares. Esta empresa al inicio tiene todas sus partidas reflejadas aquí en dólares. Aunque en realidad sabemos que esta era la única que eran dólares, además eran pesos. Bueno, ¿qué hago después? Veo qué ocurre al cierre. ¿Qué tengo al cierre? Y medido en dólares, pero el dólar ya no vale 10, vale 19. ¿Sí? Entonces allí tengo que ir viendo qué tengo al cierre medido en dólares, al cierre del periodo que estoy proyectando. Bueno, los 2000, ¿sí?, van a estar divididos. Bueno, acá la celda refiere no a la celda U, sino a la T, a la O, perdón. Vamos a mostrar la O, entonces vamos a mostrar lo otro. Así vemos bien las fórmulas. Okay. Bueno, ¿qué ocurre entonces? Nosotros tenemos, y ya dijimos entonces cómo hacemos la columna inicial, ¿no? Son los dólares que teníamos al principio. Vamos a ver qué ocurre al final. Entonces acá tenemos que al final voy a tener los 2.000 pesos, ¿sí?, del presupuesto en moneda de cierre al final, ¿sí?, y lo calculo con un tipo de cambio de 19 y me da 105,26. Esta es la cuenta que está hecha acá. ¿Sí? 2.000 dividido 19. Y así, cada una de las partidas, ven, todo lo así, lo hemos hecho bastante fácil. Hemos tomado el presupuesto ajustado por inflación en moneda de cierre y lo hemos convertido a dólares al cierre. Bueno, lo hemos hecho acá bien sencillo, ¿no? Está puesta la justificación. ¿Qué hemos hecho aquí? El inicio en dólares, ¿sí?, y el cierre en dólares. ¿Ven? Esto era el inicio, que las cifras iniciales convertidas a dólares. Estas son las cifras en pesos ajustados, proyectados para el cierre, convertidos al tipo de cambio dólar del cierre. ¿Qué nos está dando esto acá? Bueno, hay algún detalle para considerar. No, vamos paso a paso mejor porque por ahí nos hacemos lío. Vamos rubro por rubro para no equivocarnos. El cierre, ¿sí? Nosotros, los 2.000 es lo que pensamos tener al final del periodo, me van a valer 105,26 dólares. Acá los 190, ¿sí?, dividido 19, son los 10 dólares, que eran los mismos 10 dólares que tenía al inicio, sin cambio. Acá
las cuentas a cobrar valen $10,53 al final del periodo. La mercadería vale 22,11. ¿Ven? La mercadería vale menos que los 30 iniciales porque el tipo de cambio estoy proyectando que aumente más que la inflación. Acá, en el caso de los bienes de uso, observen que eran 170, ¿sí? Y yo estoy proyectando que van a valer 125,26. ¿Por qué valen menos? Bueno, porque mis bienes de uso estoy considerando que mantienen su valor en pesos, con la inflación, pero no en dólares. Como el dólar está aumentando más, los bienes de uso valen menos. Sigo haciendo el mismo razonamiento para todas las demás partidas, convirtiéndolas al tipo de cambio de cierre, y la particularidad que hay acá es esta. Por eso les dije, vamos a verlo paso a paso. ¿Por qué es esta? Porque acá repite lo mismo, ¿sí? Porque yo lo que estoy cambiando aquí es que el capital a mantener no son pesos ajustados, sino son dólares. El capital se mantiene en dólares porque los accionistas evalúan el rendimiento de la inversión en esa moneda. Si no, yo lo que tendría que haber hecho es los 3.920 dividido 19, ¿sí? Darían, bueno, una cifra menor en dólares. Pero yo estoy en una empresa donde se dice, bueno, nuestro capital invertido son tantos dólares, nuestros resultados los tenemos que medir contra esos dólares. Se aparta acá la cuenta de lo que veníamos haciendo ahora, y se aparta el hecho de convertir esta columna O al tipo de cambio de cierre. Por esta razón, por este criterio que cambió, ¿sí? Que el capital a mantener son dólares y no pesos ajustados. Y entonces acá tengo un resultado de $98 de pérdida. ¿Qué es más? ¿Ven? Es bastante más, ¿sí? Que el que estaba proyectando, considerando la variación inflacionaria y considerando que el capital a mantener son pesos ajustados y no dólares. Al haber cambiado esto, yo pasé de 24 a $98 de pérdida. No sé si siguieron lo que yo acabo de hacer. Acá consideré que este capital, ¿sí? Que está, es el capital reexpresado, o sea, a mantener de acuerdo a la variación inflacionaria, medido en dólares, debería ser $206, y generar un resultado de $24, ¿sí? De pérdida. Pero como yo lo que estoy diciendo es que quiero mantener un capital de $280, he perdido sobre ese capital la diferencia entre la inflación y la variación en el tipo de cambio, que me da esa variación $73. En consecuencia, por eso llego a los 98,42, que es la suma de estos otros dos. ¿Se llega a entender esto? Profe, perdón, ¿los 24 de dónde salen? Los $24 son Sí.
Es Son los 470. a los 470 convertido a 19, ¿sí? O sea, si solo haces la conversión de este cuadro, ¿sí?, a tipo de cambio, te da que esta pérdida es en moneda extranjera 24. Pero acá lo que se le ha agregado es considerar que el capital a mantener son dólares y no moneda reexpresada, ¿sí? Entonces eso añadió una pérdida de 73 y así llegó a los 98. Sí, profe, perfecto. Bueno. Entonces, bueno, imaginen que todo esto después tiene mayor complicación si agregamos todas las transacciones, todo lo que hay que considerar, pero los fenómenos impactan de la manera que hemos señalado aquí, ¿eh? Hay un juego siempre entre inflación, tipo de cambio, tasa de interés, que genera resultados, son resultados, digamos, de entretenencia y financieros, ¿sí?, que si hay estabilidad no son muy significativos, pero en entornos turbulentos como los que nos toca vivir en la actualidad, sí son muy significativos. Entonces, lo que tenemos aquí es algunas consideraciones generales que podemos hacer a partir de lo que hemos estado viendo, ¿no?, que son estas estrategias. Otra consideración acá para decirle un concepto que quiero señalarles, ¿no? Acá nosotros estamos hablando de activos y pasivos a valor nominal, ¿sí? O sea, dijimos las cuentas a cobrar, las cuentas a pagar, todas a valor nominal. Lo que a veces ocurre es que esos activos y pasivos a valor nominal pueden tener intereses implícitos, ¿eh? ¿Qué quiere decir el interés implícito? Quiere decir que hay un componente financiero oculto que está metido dentro del precio. Como se sabe que va a haber una inflación, ¿sí?, y no se quiere decir directamente que se cobra un interés, se lo oculta dentro del precio. Bueno, ¿cómo podemos ver esto? Es simple, digamos. Supongamos que nosotros tenemos, bueno, que vendemos, ¿no? Vamos a ponerlo del lado nuestro. Nosotros decimos que le vendemos a nuestros clientes una mercadería que vale 110 pesos a pagar dentro de 30 días, ¿no? Y decimos, mira, nosotros te vendemos esta mercadería, vale 110 y me la pagás dentro de 30 días. No te cobro interés. Bueno, y el cliente nos puede preguntar, ¿y de contado cuánto vale? ¿Cuánto te la pago si te la pago de contado? Bueno, si me la pagás de contado, dame 100 y te la llevas, ¿no? Entonces, ¿qué les parece que hay ahí? Hay un interés implícito. Interés implícito. Claro, porque no es el mismo precio a 30 días que ahora, ¿sí? Entonces ahí tengo un interés, un resultado financiero implícito, ¿eh? Esto ocurre mucho en épocas de mucha inflación, entonces uno tiene que comparar, cuando le dicen no hay interés, bueno, pero ¿cuál es el precio de contado? Entonces ahí me dice si hay o no interés implícito. Tengan en cuenta esta idea, es importante. Y es muy común también decir, bueno, no dar una lista de precios a 30 días, dices, no tiene interés, pero después se pregunta cuáles son los precios contados, son otros, entonces ahí está el interés implícito. Vamos a ver entonces algunas situaciones y la posible estrategia que podemos llevar adelante, ¿no? Bueno, en situación de alta inflación, ¿sí?, obviamente nos va a convenir reducir los activos monetarios, porque con los activos monetarios perdemos,
y aumentar los pasivos monetarios sin intereses, porque con ellos ganamos. Bueno, esto es lo que nos conviene hacer, pero todos están pensando lo mismo. Así que si nosotros le queremos cobrar lo más rápido posible a nuestros clientes, para no perjudicarnos con cuentas a cobrar que no se ajustan, los clientes nuestros van a tratar de pagar lo más tarde posible esas cuentas, porque para ellos son pasivos, entonces ganan con dilatarlo. Pero en general, desde el punto de vista de la unidad económica que uno está manejando, en entornos de alta inflación hay que reducir los activos monetarios y tratar de aumentar los pasivos monetarios sin interés. Si, vamos a ver otras situaciones, ¿no? Si la tasa de interés supera a la diferencia en el tipo de cambio, tengo intereses positivos en dólares, ¿sí? De que esto muchas veces pasa en nuestro país, no siempre es al revés. A veces el tipo de cambio permanece constante y la tasa de interés es alta, entonces la tasa de interés en términos de dólar se eleva mucho. Bueno, si yo tengo una situación de ese tipo, seguramente me va a convenir reducir el endeudamiento. En general, cuando las tasas de interés son altas, tengo que bajar el endeudamiento. Acá otro caso que te dice, la tasa de interés es menor a la diferencia en el tipo de cambio. Bueno, ahí yo lo que estoy proyectando es que la devaluación le va a ganar a la tasa de interés, entonces ahí me va a convenir tomar deudas y tener activos en moneda extranjera, dólares o mercaderías que van con los dólares. Hago un arbitraje entre las dos monedas, entre los pesos y los dólares. Los dólares a través de mercaderías, por ejemplo, que cambien o fluctúen de acuerdo al valor del dólar o directamente en activos en moneda extranjera. Si otros escenarios, si la tasa de interés es mayor que la inflación, bueno, nuevamente me conviene reducir endeudamiento, ¿no? Porque no voy a tener digamos, activos que sean, que le ganen a la tasa de interés. Si la tasa de interés es menor a la inflación, me va a convenir tomar deuda y producir bienes, asumiendo que nuestros bienes, los bienes que nosotros producimos, aumentan con la inflación. Esto, cuando se habla de, por ejemplo, situaciones de tasa subsidiada, ¿sí? Casi siempre, siempre conviene tomar préstamos a tasa subsidiada, porque el préstamo a tasa subsidiada nosotros lo aplicamos para producir bienes, que esos bienes van a tener una valorización de acuerdo a la inflación, y por el préstamo a tasa subsidiada estoy pagando un interés menor. O sea, me están promoviendo, me están ayudando, me están dando plata más barata de lo que debería ser. Veamos otros casos, ¿no? Si el tipo de cambio va a aumentar más que la inflación, bueno, convendrá reducir el endeudamiento en dólares. Si el tipo de cambio va a ser menor a la inflación, ¿sí? Me convendrá tomar deuda en dólares y destinarla a producir mercadería. ¿Ven? Así uno puede ir relacionando cada elemento de los que juegan acá, ¿sí? Y ver qué conviene hacer. Lo difícil es saber lo que va a ocurrir, ¿sí? O sea, porque dado un escenario es fácil darse cuenta qué es lo que conviene hacer. Lo que es difícil es decir bueno, qué es lo que va a pasar. ¿Cuál va a suceder? ¿No? Eso es lo difícil de pronosticar. Pero sí tenemos que tener claro que, dado cierto escenario, qué es lo que nos conviene hacer. Entonces podemos después construir varios escenarios, asignarles probabilidades, o sea, es más probable que haya devaluación a que no haya devaluación, etc. Es más probable que haya intereses altos a que no los haya, más probable que haya inflación más alta que la variación del tipo de cambio o al revés, etc. Y acá lo que nosotros tenemos es una situación para mostrar
que en entornos inflacionarios, los ajustes por inflación, ¿sí?, que se dan periódicamente, perjudican al que los tiene que cobrar y benefician al que los tiene que pagar. Esto es bastante común en situaciones donde, por ejemplo, los fees que se cobran por determinados servicios no se pueden cambiar todos los meses, ¿no? O sea, cobramos honorarios, ¿sí?, y no le podemos ajustar a los clientes todos los meses. Lo hacemos cada 3 meses, cada 6 meses, ¿sí? Nos perjudicamos, aunque al final en el mes 6 agreguemos toda la inflación. En los meses anteriores, al no haber cobrado lo que correspondía de acuerdo a la inflación que fue evolucionando, nos perjudicamos. Si pagamos alquileres, nos beneficiamos. ¿Por qué? Porque al propietario de la planta le mantenemos el alquiler durante 6 meses, después en el mes 7 le actualizamos todo, pero los 6 meses anteriores le pagamos menos. Así que esta tabla apunta a mostrar eso, ¿no? E inclusive aquí está puesto con valores pequeños, solo el 2% mensual, acá, y con ajustes cada 6 meses. Hoy ya esto es extremadamente perjudicial porque la inflación es mucho más grande, y ajustar cada 6 meses implica una gran pérdida para el que tiene ingresos que solo los puede cambiar cada 6 meses. Entonces, acá dice, ventas que acompañan la inflación, cada mes tiene adicionado un 2%. ¿Ven? El efecto es acumulativo, o sea, el 2% se aplica sobre una cifra que ya tenía el 2%, y así se va acumulando y se llega al mes 12 con un valor de 124,34. Si ustedes suman esto, porque están, por ejemplo, haciendo un presupuesto de moneda corriente, les va a dar que tienen un ingreso en moneda corriente de 1.341,21, es la sumatoria de todos los anteriores, todos los valores anteriores. Acá tenemos un valor que lo que estamos haciendo es ajustar al cierre. Entonces, ajustamos al cierre, ¿sí? ¿Y qué es lo que ajustamos? Cada valor de estos para reexpresarlo a moneda de cierre. ¿Cómo lo estoy haciendo? Estoy dividiendo el último valor, que tiene todas las inflaciones del 2% acumulado, dividido el valor inicial en el cálculo que estoy haciendo. 124,34 es el valor de cierre, con la inflación acumulada al 2% mensual, y 79 son los 100 de inicio. El coeficiente de ajuste es 1,24,34. Acá en el numerador es lo mismo, 124,34, y en el denominador 102,02. Les hago un comentario aquí. Bueno, termino esto y ahora les hago un comentario. Lo mismo hago con todos, y el efecto que hago, que consigo con esto, es que todos estos valores que iban aumentándose al 2%, si se reexpresan al momento de cierre, a diciembre, dan todo lo mismo, ¿sí? Y la sumatoria es este valor, ¿sí? Reexpresado al cierre, que equivale al último mes multiplicado por 12. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno de los meses tuvo la inflación del 2% que estoy pronosticando. Acá les quiero comentar algo que no es propio de este curso, pero es bueno que ustedes lo tengan en cuenta: la diferencia entre índice y coeficiente. Índice y coeficiente. Índice es lo que, por ejemplo, da el INDEC, o muchos organismos que calculan índices, que te dan un valor para determinado momento, determinado periodo. Lo que nosotros hemos hecho acá es relacionar entonces esos dos valores de dos momentos distintos para calcular el coeficiente de variación, ¿sí?
Nosotros hacemos un índice en el numerador, otro índice en el denominador y calculamos el coeficiente. Por ejemplo, en el numerador ponemos el índice del momento actual, en el denominador ponemos el índice de algún mes pasado, ¿sí? Hago la cuenta y calculo el coeficiente que me da la variación inflacionaria entre ese momento pasado y el momento presente. Entonces tengan en cuenta siempre esto, la diferencia que hay entre índice y coeficiente. Coeficiente es una relación entre dos índices y el índice es lo que muestra el valor en términos estadísticos para cada periodo. Para relacionar el valor de dos periodos tengo que hallar coeficientes. Bueno, y acá lo que estoy haciendo es al revés, o sea, estoy deflacionando, llevando cada uno de estos periodos al momento inicial, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta cuenta está hecha al revés. Y bueno, acá C79, acá. ¿Ven? Acá tienen en el numerador C79, ¿sí? Y en el denominador el valor más lejano, ¿sí? Entonces, para traerlo al valor presente. Y el equivalente entonces sería 100 todos los meses, ¿sí? Al valor actual. En este caso, ¿qué he probado con esto? Bueno, lo que he mostrado aquí esta es la suma de valores corrientes de lo que se iría a cobrar o a facturar, supongamos, en cada uno de los meses, manteniendo la cobertura inflacionaria del 2%. Acá está lo mismo expresado a moneda de cierre y acá está a moneda actual, ¿no? Que son los 100 multiplicado por 12.200. Eso es lo que hemos mostrado. Y lo que hacemos en esta otra parte es no actualizar todos los meses, sino cada 6 meses. Entonces acá están 6 meses igual a 100, y a partir de ¿sí? Del mes 7, cobro el valor con la inflación de los 6 meses anteriores, y ese valor lo mantengo durante otros 6 meses. O sea, al fijar el valor del mes 7, estoy cargándole toda la inflación anterior, porque ven que acá puse 110,41, que es el valor acumulado hasta acá, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Me pierdo la inflación que se va generando mes a mes, y aunque en enero ponga después 124,34, yo habré perdido como consecuencia de no ir ajustando en tiempo real, digamos, ir ajustando diferido. Bueno, la cuenta está hecha del mismo modo, ¿sí? Apuntando a medir cuánto da y cuánto es lo que se pierde. Hay pérdidas, ¿ven? Porque acá la pérdida es entre los 1.492 que tendría en el futuro, si yo mantengo, tengo la posibilidad de ir cobrando la inflación a lo largo del tiempo, versus los 1.406, que es ajustando cada 6 meses. Y acá hace moneda del inicio da esto. Bueno, esto empeora dramáticamente si en lugar de un 2% ponen un 7%. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Yo les subo este Excel al campus y bueno, lo tienen para analizar. Hasta pueden simular porque le cambian algún valor y sacan otros valores, ¿no? Y ven cómo juega cada uno de ellos. Profe, perdón, la clase de costeo ABC quedó, o sea, subió la de presupuesto, que fue la última, pero falta la del costeo ABC, no sé si la podrá subir. Falta la de costeo ABC. Bueno. Sí. Ok, la busco y la subo. Si tengo la que grabada, creo que sí, la que les di a ustedes, si no, busco alguna anterior, pero busco la que tengo, la que vimos juntos.
con prioridad la que vimos juntos. Buenísimo. Perfecto. La subo al canal de YouTube. Sí. Ok. Bueno, chicos, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Bueno, esto, como estarán viendo, tiene bastante complicación, hay que mirarlo con detalle, pero si le destinan un poquito de tiempo se entiende. No es algo inabordable. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, muy Gracias, bien. profe. Nos vemos. Chao. Nos Chao. vemos.